Patria para todos, que no haya para ninguno. Bueno, entonces estamos viendo cómo ellos en la Asamblea, desde la Asamblea Nacional, luego de haber mentido y ganado ese espacio democráticamente, y donde ellos dicen que estamos en una dictadura, pero vean cómo ganaron la mayoría en la Asamblea Nacional por medio de elecciones y todo esto. Ellos dicen que nosotros tenemos controlado los poderes públicos, como por ejemplo el CNE, pero resulta que ellos ganan las elecciones y se les reconoce. Y entonces que no son democráticos hasta que ellos los controlen. Bueno, si ellos los controlan son menos democráticos todavía, pues sería volver a la Cuarta República. Adicionalmente a eso, bueno, vemos la parte apátrida de que, por ejemplo, exdiputados de ellos como María Corina Machado, que terminó siendo embajadora en la OEA por Panamá contra Venezuela, vemos, y que ahora de paso quiere ser candidata a presidente después de haber traicionado a la patria, porque eso en cualquier parte del mundo se toma como traición a la patria. Y todas estas actos apátridas que han hecho, como por ejemplo la solicitud de la aplicación de la Carta Interamericana en la OEA contra nuestro país, solicitando esta intervención, que es una intervención extranjera, que cabe mencionar que resulta ser que de darse esta aplicación de esta carta, el país terminaría estando bloqueado como lo está Cuba, y estaríamos en iguales condiciones que Cuba. Esto es lo que ellos quieren, para entonces de manera forzosa tomar el poder mediante una explosión social. Resulta que cuando esto no les resulta, entonces solicitan por ser oligarquías continentales, con sus familias y sus socios, como en el caso del candidato presidencial de Colombia, como ya dije, que es primo de familia de María Corina Machado Zuluaga, por lo que van a la OEA y solicitan descaradamente este bloqueo político y económico, que es no más que una invasión extranjera. Esto debido a que poco les importa ni la población, ni la infraestructura, incluso histórico, sino su poder, el territorio explotable y sus riquezas naturales. Venezuela es un país fácil de invadir, si lo vemos desde algún punto de vista, ya que estamos muy desigualmente distribuidos poblacionalmente en el territorio. Vemos que más del 80% de la población está distribuido entre 5 o 6 grandes ciudades, y el 80-90% del territorio nacional tiene poca población. Para literalmente dominar nuestro país, prácticamente lo que necesitarían sería dominar las ciudades, y las ciudades son fáciles de controlar mediante el hambre. Y es lo que están aplicando justamente, cortándoles los alimentos a estas ciudades para electoralmente ganar esos espacios. Entonces hablan de la última cola. Entonces, bueno, otra cosa que no es casual, pues. Por ejemplo, acaba de decir Guanipa hace un tiempito que cómo pueden 7 personas que militan en un partido, según él, violar el hilo constitucional. Entonces, ¿cómo es que apoyan el hecho de que Dilma Brasil, que no es lo mismo, haya sido destituida por 4 diputados, por cierto, que todos están acusados por corrupción? Entonces los corruptos acusaron a la honesta, que su único delito fue tratar de ayudar al pueblo. Pues lo mismo que le aplicaron aquí al gobernador Eduardo Manuí, que su delito fue haber facilitado unos recursos para la adquisición de unos aire acondicionados de un hospital, que después fue reembolsado ese dinero. Entonces se le acusó de malversación de fondos. Resulta ser que no había tal, porque el dinero había sido repuesto y además había sido de una manera justificada por razones humanitarias. Esto es una causa que debe estudiarse y revertirse para que logre retornar nuestro exgobernador, miembro por cierto de nuestro partido PPT. Él, bueno, en las últimas épocas, después de la asaltada de Talanquera, de Albornoz y de esta gente, él migró hacia el PSUV, y bueno, ahí fue donde le montaron esta trampa que le montaron algunos señores, con la ayuda de la oposición, por cierto, y se hizo esta manipulación. Y fíjense, la oposición digo, porque ellos fueron los que hicieron el trabajo con lo de la adquisición de los equipos, y fue
en el hospital, este aire acondicionado que se dañó, que estaba en buenas condiciones y de repente se dañó, lo dañaron en los hospitales. Y en los hospitales ya sabemos que el Ministerio de Sanidad, de Salud, es uno de los elefantes blancos adecos, como lo era el Ministerio de Educación, de que igualmente estuvimos hablando hace poco, en donde si ustedes ven, hablamos del problema de los hospitales y vemos que la mayoría de los médicos que allí están son adecos. Por eso se hizo la misión Barrio Adentro, donde hay revolucionarios latinoamericanos, porque están los cubanos, estamos los venezolanos, hay incluso argentinos y de otros países metidos en estos módulos de asistencia que son preventivos y que ha ido aumentando su nivel a centros de diagnóstico integral y todas estas cosas debido a posible manejar estos hospitales. Entonces vemos que los problemas con la aplicación de este mecanismo implicaría no resolver los problemas sino empeorarlos. Si crees que así te llegaría la comida y los medicamentos, te equivocas, será lo contrario. Ese mecanismo implica sanciones económicas, políticas y comerciales. En resumen, esto resultaría en la suspensión diplomática del país y el aislamiento de toda índole, el bloqueo de cuentas y bienes en el extranjero al gobierno y al país, como las PDVSA, al BCB, no se podrían hacer pagos, nos obligarían al default, y con esto alcanzarían la meta sencillamente de bloquearnos todas las importaciones de alimentos y esto y aquello para poder completar sus fines. Entonces vemos que además de eso se le abre la probabilidad a una intervención militar, ya que dentro de las condiciones de esto crearía una explosión social, por supuesto, y ahí se ve sencilla y llanamente que la MUD es culpable del hecho de traición a la patria y de alzamiento contra el mismo Estado, ¿no? Entonces vemos, por ejemplo, que los delitos contra la traición a la patria de los últimos 5 años de la oposición, en el capítulo 1 de traición a la patria y otros delitos contra esta, en la Constitución, vemos que el artículo 128 dice: cualquiera que de acuerdo con una nación extranjera o con enemigos externos conspire contra la integridad del territorio de la patria o contra sus instituciones republicanas o las hostilice por cualquier medio por alguno de estos fines, será castigado con pena de presidio de 20 a 30 años. Artículo 129. El que dentro o fuera de Venezuela, sin complicidad con otra nación, atente por sí solo contra la independencia o la integridad del espacio geográfico de la República, será castigado con la pena de presidio de 20 a 22 años. Con la misma pena será castigado quien solicite, gestione o impetre en cualquier forma la intervención de un gobierno extranjero para derrocar al gobierno venezolano. Artículo 132. Cualquiera que, dentro o fuera del territorio nacional, conspire para destruir la forma política republicana que se ha dado la nación, será castigado con prisión de 8 a 16 años. En la misma pena incurrirá el venezolano que solicite la intervención extranjera en los asuntos de política interior de Venezuela o pidiere el concurso para trastornar la paz de la República, o quien ante funcionarios o por publicaciones hechas en la prensa extranjera incitare a la guerra civil en la República o difame a su presidente o ultraje a los representantes diplomáticos o a los funcionarios consulares de Venezuela por razón de sus funciones en el país donde se cometiere el hecho. Como ven, todas estas cosas las ha hecho la oposición. Todo esto tiene una base de trasfondo no mencionada aún del todo. Corto comenté que la oligarquía continental está vinculada consanguínea y económicamente, pues asimismo sus intereses. Para su hegemonía, entonces necesitan necesariamente mantenernos divididos y tomados con bases militares y transnacionales que nos hagan dependientes del norte y Europa. El detalle se presenta que tras la llegada del socialismo en el siglo XXI que promovió Chávez, se originó una especie de efecto dominó que llevó a la reproducción del mismo a nivel continental y al mismo tiempo con la base filosófica e idearia mirandina, bolivariana, revolucionaria y socialista. Se plantea como meta principal y primordial la independencia y el desarrollo social latinoamericano, la unidad en bloques, CELAC, Mercosur, UNASUR,
ALBA, Petrocaribe, CARICOM, todas estas cuestiones nosotros las estamos uniendo. Es así que con Chávez nacen bloques como la GRULAC también, por ejemplo. También en la parte de Mercosur, fíjense que ahorita le hicieron el golpe a Dilma, Cristina pierde las elecciones, al igual que aquí, con una manipulación mediática, y vean donde los han llevado en 6 meses, 5 millones de nuevos pobres, 4.800.000 nuevos pobres, o sea, casi 1 millón de nuevos pobres por mes. O sea, la clase media que votó por ellos jurando que iban a mejorar, iban para abajo, ya lo explicamos. Quieren estar más cerca de los ricos, pero cuando votan por ellos resultan terminar siendo más pobres. Esto fuerza a la derecha y al imperio del norte americano, europeo, a intentar por todos los medios de acabar el progreso venezolano, para así mellar toda esa integración que a nivel institucional, OEA, ONU, bajo control imperial anteriormente, pero ya con peso en votos más equitativos que nos ha fortalecido a todos, como por ejemplo, ¿cuál fue la guerra contra la MINUAL ahorita? Bueno, que ellos cuando toman una decisión en bloque son 120 países que votan en la Asamblea General de la ONU, que son ya de por sí la mayoría de los votos, y entonces se toman decisiones trascendentales en la OEA que apoyan, en este caso, a Venezuela, que está presidiendo todas las políticas venezolanas. Más adelante, bueno, estaremos hablando también sobre lo que se dice sobre la parte del chavismo, el kirchnerismo y todas estas cosas.